Laboratorio Green la invitación para participar en este iForum 2022. El tema que nos toca desarrollar es evolución de los tratamientos actuales y perspectivas en el manejo de la degeneración macular relacionada a la edad. De manera que revisaremos conceptos generales de degeneración macular, algo de su fisiopatología y su aplicación práctica para la terapéutica. En el temario incluiremos la definición del problema, la evolución de los tratamientos, indicaciones actuales de antioxidantes y antiangiogénicos, y hablaremos un poco del futuro de la terapia de la degeneración macular relacionada a la edad. La degeneración macular relacionada a la edad es una de las principales causas de ceguera legal en el mundo industrializado. Y la principal causa de baja de visión es la degeneración macular húmeda, que ocupa del 80 al 90% de los casos de baja de visión severa. Sin embargo, es más común encontrar degeneración macular con atrofia del epitelio pigmentado de retina, que no baja la visión en forma tan severa. Es muy probable que muchos reconozcan esta imagen que apareció hace años en el National Geographic, en donde una muchacha joven era fotografiada y este fotógrafo buscó a esta muchacha años después y vemos que ha habido cambios físicos importantes. ¿Qué tantos cambios existen en el ojo con la edad? Bueno, realmente hay un problema que sucede con la edad y es el envejecimiento. Y este envejecimiento afecta principalmente a tejidos que no están diseñados para durar tanto tiempo. Esto se presenta por dos factores, la edad más la genética. ¿Cómo podemos definir degeneración macular? Como un padecimiento degenerativo de inicio tardío, y aquí entra el punto de edad, de origen multifactorial en el cual la genética juega un papel muy importante que afecta el área central de la retina y puede producirnos una baja de visión importante. Esta enfermedad tiene una prevalencia mayor en blancos que en gente de piel oscura. Sin embargo, todas las razas se encuentran incluidas dentro de esta enfermedad. Así como por la edad tenemos envejecimiento de muchas estructuras del cuerpo, entre ellas las arterias, y aquí vemos el ejemplo del envejecimiento en diferentes personas. Tenemos también cambios de envejecimiento en la retina en muchas personas. Y esto lo compartimos en común con nuestros antecesores, los primates, los cuales también presentan cambios de tipo degenerativo en retina. Recordemos algo de la fisiología de la retina. El segmento externo del fotorreceptor es fagocitado continuamente por el epitelio pigmentado de la retina. El epitelio pigmentado de la retina guardará parte de esa sustancia que fagocitó del segmento externo del fotorreceptor. Veamos una retina joven y comparémosla con los cambios que suceden por la edad. Aquí vemos cambios físicos que se presentan por la edad, pero si esto nosotros lo llevamos a la retina, veremos cambios como los que estamos observando aquí. El segmento externo de los fotorreceptores se distorsiona en forma severa. La fagocitosis se disminuye. Se acumulan gránulos de lipofuscina en el interior del epitelio pigmentado de la retina. Aparecen drusas y engrosamiento de la membrana basal, calcificaciones dentro de la membrana de Brugg y se separan más los espacios que existen entre los capilares de la retina. Cuando hablamos de terapia en degeneración macular, la pregunta es, ¿podemos modificar la genética y detener el envejecimiento? Hasta la fecha no podemos cambiar en forma definitiva esto. El hecho de vivir más años hace que tengamos cambios de tipo degenerativo. Como seres vivos estamos diseñados para perpetuar la especie, pero no para perpetuarnos nosotros. Y el hecho de que vivamos más años, más décadas, hace que se acumulen los factores que producen las enfermedades de tipo degenerativo. ¿Qué es lo que encontramos en la retina? Todas estas flechas marcan drusas, que son cambios por debajo del epitelio pigmentado de la retina, que van a producir a la larga dos tipos de cambios: atrofia de epitelio pigmentado de retina o pueden favorecer la neovascularización coroidea, que es la degeneración macular húmeda. Ambas son responsables de baja de agudeza visual en esta enfermedad. Cuando hablamos de degeneración macular húmeda con neovascularización coroidea, tenemos tres tipos bien definidos de neovascularización. Tipo 1, cuando esta neovascularización está por debajo del epitelio pigmentado de retina. Tipo 2, cuando esta neovascularización atraviesa el epitelio pigmentado de retina y llega al espacio subretiniano.
Tipo 3, que es la proliferación angiomatosa retiniana, en el cual la neovascularización se anastomosa con vasos propios de la retina. Y por último, la vasculopatía polipoidea, que es un grupo de neovascularización subretiniana con características muy definidas. Esquemáticamente, ¿qué sucede? Aquí vemos un esquema y una fotografía de lo que sería una retina normal. Cuando nosotros empezamos a desarrollar degeneración macular, hay un engrosamiento a nivel de la membrana de Bruch con aparición de drusas, y estas pueden predisponer a la atrofia del epitelio pigmentado de retina o a la formación de neovasos del espacio de la coriocapilaris hacia el espacio subepitelial o subretiniano, y a la larga con la destrucción de la área central de la retina y una cicatriz de tipo atrófico. Nuestro problema más grave es la neovascularización coroidea, que finalmente destruirá los fotorreceptores. El factor desencadenante inicial son las drusas. Cuando estas drusas son pequeñas o duras, la probabilidad de baja de visión severa es baja. Pero cuando son drusas grandes de tipo exudativo, el riesgo de una neovascularización coroidea es mucho más alto. De manera que mencionamos que hay dos factores que provocan la degeneración, que son la edad y la genética. Y se asocian otros factores como son la hipertensión, colesterol y tabaquismo, lo cual agrava la degeneración macular relacionada a la edad y además la radiación de la luz ultravioleta. La hipertensión arterial se ha comentado como uno de los factores principales asociados con la progresión de una degeneración macular relacionada a la edad, y esto implica que el daño vascular a la larga se va a asociar con más probabilidad de tener una degeneración severa. Colesterol y triglicéridos elevados es otro factor que está asociado a una degeneración macular mucho más severa. Como vemos aquí, la elevación de colesterol produce con mayor probabilidad una degeneración macular severa. Por último, los procesos oxidativos que pueden ser acelerados por alteraciones como es el tabaquismo, el cual va a destruir más fácilmente las uniones celulares, va a producir radicales libres y a la larga va a agravar una degeneración macular relacionada a la edad. En este esquema vemos de baja oxidación cómo pasamos a alta oxidación, y el resultado final de esto es la apoptosis. Esta apoptosis no solo implica que hay muerte celular, sino que primero hay una disfunción a nivel de las mitocondrias, disminución del ATP, y a la larga va a producir un problema grave. Y si hay un factor que agrava en forma seria la degeneración macular, es el fumar o haber fumado. Pero aquellos fumadores que aún son activos tienen mayor probabilidad de tener una degeneración mucho más seria. Hay multitud de artículos que sustentan esta hipótesis. Cuando nosotros compramos cigarrillos, vienen anunciadas muchas de las complicaciones que se pueden presentar, incluso la formación de cáncer y lesiones en otros tejidos, y solamente viene una fotografía de catarata en algunas marcas de cigarro, pero no incluyen, desafortunadamente, la degeneración macular relacionada a la edad. Recordemos que para diagnosticar y decidir qué tipo de tratamiento vamos a usar en degeneración macular relacionada a la edad, nos debemos apoyar en estudios como la angiografía con fluoresceína, indocianina, OCT y angio-OCT. Nuestra evolución sería de la siguiente manera. Si tenemos drusas que no destruyen la retina en forma severa y no producen neovasos, tendremos una degeneración macular de tipo seco. Pero si nosotros tenemos drusas exudativas, es probable que se convierta en una degeneración macular de tipo húmeda. Lo que vemos de color amarillo brillante son los gránulos de lipofuscina en el interior del epitelio pigmentado de retina. Estos se van acumulando con la edad, y en esta gráfica podemos ver cómo a mayor edad hay mayor fluorescencia a nivel de la retina por los gránulos de lipofuscina. Y estos gránulos de lipofuscina se quedan dentro del epitelio pigmentado de la retina y lo consideramos un bioproducto tóxico que no sale de la célula a menos de que la célula muera, no se degrada, y con el tiempo va a producir oxidación y fotooxidación de retinoides y proteínas, va a favorecer la formación de drusen, atrofia del epitelio pigmentado de retina y, un punto importante, activación del complemento, que es una de las hipótesis actuales que habla de la formación de la degeneración macular relacionada a la edad.
Cuando hacemos estudios de autofluorescencia y medimos la lipofuscina, lo que vemos de color oscuro es hipoautofluorescencia, donde ya hay atrofia del epitelio pigmentado de retina. Y podemos seguir en degeneración macular seca, fácilmente esa atrofia por autofluorescencia, y aquí vemos 8 patrones diferentes que han sido descritos y que cada uno de ellos tiene un pronóstico diferente en degeneración macular relacionada a la edad, variedad seca. Cuando hablamos de neovascularización subretiniana por degeneración macular, lo que tenemos es levantamientos del epitelio pigmentado de retina, neovasos y a la larga la formación de una cicatriz disciforme. El dato clínico que nos puede ayudar a pensar que tenemos una degeneración macular húmeda son hemorragias subretinianas, exudación y líquido por debajo de la retina, lo cual nos habla que hay formación de neovasos. Y esta probablemente es la complicación más seria de la degeneración macular relacionada a la edad. Y en esta fotografía la vemos en una fluoresceína con escape de colorante, y en oscuro, en hipofluorescencia, vemos la hemorragia subretiniana que también daña fotorreceptores en forma importante. De manera que podemos tener neovascularización subretiniana o atrofia de epitelio pigmentado de retina en degeneración macular relacionada a la edad. Y el tratamiento irá indicado de acuerdo a la variante que estamos encontrando. Cuando encontramos degeneración macular húmeda, lo que queremos es que los neovasos se cierren, que deje de escapar líquido para que la pérdida de visión no sea tan severa. El OCT es probablemente uno de los mejores métodos que tenemos para evaluar si en esta degeneración tenemos líquido debajo de la retina, debajo del epitelio pigmentado de retina o ambos. Estos despegamientos de epitelio pigmentado de retina muchas veces son vascularizados y si los detectamos muchas veces podemos impedir su crecimiento. Pero debemos recordar que en ocasiones se rompen, y aquí vemos la imagen de un desgarro de epitelio pigmentado de retina con pérdida de visión mucho más severa. Cuando llega a haber hemorragias, las hemorragias también producen pérdida de visión mucho más graves. Variantes de la degeneración macular, tenemos la vasculopatía polipoidea en su variedad peripapilar y en su variedad central, la proliferación angiomatosa retiniana y la neovascularización que llamaríamos clásica subretiniana no asociada a otra patología. Cuando encontramos despegamientos de epitelio pigmentado de retina, nos interesa saber si hay vasos asociados con esto. Lo podemos intentar estudiar con angiografía con fluoresceína o indocianina verde, pero angio-CT es un método ideal para poderlos estudiar también. El objetivo del tratamiento es intentar que la neovascularización se detenga, evitar hemorragias y evitar exudación, como vemos en este caso, pretratamiento y posttratamiento. Ahora, ¿cuál es la historia de las opciones de tratamiento? Más o menos en 1968 se inició la terapia con fotocoagulación láser, tratando de quemar las áreas de neovascularización. Este tratamiento se siguió utilizando hasta cerca del año 2000, en el cual aparece la terapia fotodinámica que desplazó al láser. ¿Qué hacía el láser? Producía una quemadura a nivel de la neovascularización e intentaba sellar los neovasos. Se lograba habitualmente, pero desafortunadamente con una pérdida de visión irreversible si este se localizaba a nivel del área macular central. Después aparece la terapia fotodinámica, en la cual se utiliza un colorante que es la verteporfina. Después de un tiempo de haberlo administrado, se administraba una luz de láser de tipo frío que intentaba producir una trombosis de los vasos anormales y con esto tratar de evitar que la pérdida de visión fuera mucho más severa. Observen únicamente en la gráfica la línea de color verde. Vean cómo la terapia fotodinámica no mejoraba la visión, pero había menos pérdida de visión que si no se trataban. Y en esa época considerábamos que era un tratamiento satisfactorio porque no teníamos otra opción. Más o menos en forma simultánea se intentó hacer extracción quirúrgica de la neovascularización coroidea y también la translocación macular con el objetivo de mover la retina y tratar de que el área de retina de la fobia quedara sobre una zona de epitelio pigmentado de retina no enfermo y tratar de conservar más visión. Estos intentos fueron heroicos, rara vez teníamos una mejoría de visión importante y tenía riesgos. También se intentó en esa época la radioterapia para intentar detener el crecimiento de una neovascularización coroidea, así como la termoterapia transpupilar y en algunas ocasiones
criocoagulación de la neovascularización. Y después aparece el gran avance en el tratamiento de la degeneración macular húmeda, que son las inyecciones intravítreas. En un principio hubo cierto rechazo, los pacientes no entendían por qué se tenían que inyectar, sin embargo en la actualidad están muy motivados para poder ser inyectados. Esta terapia se inicia en el año 2005 y ahorita tenemos 17 años de estarla utilizando, no sabemos su límite y hasta el momento es el tratamiento que pensamos que llegó para quedarse por un buen tiempo. Aquí vemos un ejemplo de una paciente de 65 años que inicia con una neovascularización coroidea, como en la fotografía central 5 meses después ya tiene una gran lesión subretiniana y 7 meses después toda el área macular está cubierta por la degeneración macular húmeda. Recordemos que estas lesiones crecen 10 micras diarias. Vemos ejemplo de paciente de la misma edad que recibe terapia antiangiogénica desde el inicio y cómo conserva visión con inyecciones continuas durante 7 meses y no tenemos una pérdida de visión severa como en el caso previo. Nuestro problema principal es el VEGF, es decir, el factor de crecimiento endotelial vascular, que es un regulador de la angiogénesis fisiológica y patológica y que se considera responsable de muchos casos de neovascularización. Recordemos que este VEGF actúa principalmente en dos receptores específicos, tipo 1 y tipo 2, favoreciendo angiogénesis y favoreciendo vasodilatación. En este ejemplo vemos un receptor específico al cual se ha adherido una molécula del VEGF y al adherirse a la molécula activa a la célula y esta activación celular produce dos problemas serios: aumento de la permeabilidad vascular y estímulo de angiogénesis, dos problemas graves en la degeneración macular húmeda. Cuando administramos un antiangiogénico, lo que intentamos es capturar el VEGF que se encuentra libre para evitar que se adhiera a los receptores específicos de las células endoteliales y por lo tanto tratar de inhibir la neovascularización. En la actualidad también se intenta inhibir al factor de crecimiento placentario con otros tipos de antiangiogénicos para evitar que la neovascularización continúe. Dentro de la historia de los tratamientos con antiangiogénicos, el primero que usamos fue el pegaptamib, que no mejoraba la visión, actuaba sobre una sola isoforma del VEGF y su tratamiento era muy limitado y por lo tanto muy pronto quedó desechado. Después aparece la era de la terapia de los anticuerpos monoclonales, que son el bevacizumab y el ranibizumab, que aún persisten los dos y que se tuvo ya mejor éxito, y después algunos antiangiogénicos más modernos. ¿Cuál es la historia? Bueno, el laboratorio Genentech desarrolla la terapia antiangiogénica tumoral específicamente para cáncer colorectal y es aprobada por la FDA. Esta molécula, el bevacizumab, se considera una molécula demasiado grande para la retina y Genentech inicia el desarrollo de una molécula diferente con menor peso molecular para que atraviese toda la retina y llegue a la capa blanco que sería el espacio subepitelial, y esta molécula es el ranibizumab. De manera que Genentech tiene dos antiangiogénicos, bevacizumab y ranibizumab. Aquí vemos un ejemplo en el cual se mostraba que el bevacizumab que tenemos del lado derecho, que es el anticuerpo completo, una inmunoglobulina completa, tenía en teoría poca penetración en la retina. Y cuando se diseña el ranibizumab, que es una molécula 3 veces más pequeña, tiene una mayor penetración en retina, llegando hasta las capas profundas de retina. Cuando se diseñó esta molécula se pensaba que el bevacizumab sería poco efectivo en degeneración macular relacionada a la edad, pero el tiempo demostró que no era así. Y aquí tenemos del lado izquierdo la inmunoglobulina completa, que es una molécula contra el VEGF. Esta molécula, cuando es humanizada y se agregan otra secuenciación de moléculas, se convierte en el bevacizumab, que es la molécula que tenemos en la parte inferior. Y cuando se toma nada más un fragmento, la fracción FAF, y esta es humanizada, tenemos un pequeño fragmento del anticuerpo que es el ranibizumab. Estos fueron los dos primeros anticuerpos monoclonales que se utilizaron para la degeneración macular relacionada a la edad. Los estudios iniciales y la aprobación por la FDA estuvo por el ranibizumab, molécula que fue aprobada, pero nunca se pidió la aprobación para el bevacizumab y en la actualidad se sigue considerando una molécula fuera de prescripción o off-label. La parte impresionante fue que tan pronto se empezó a hacer estudios con el ranibizumab en degeneración macular, se notó
que había una mejoría de la agudeza visual con inyecciones mensuales continuas, y esta mejoría hizo que la FDA aprobara por la vía rápida este medicamento como tratamiento para la degeneración macular con neovascularización coroidea. En un primer momento se encontró que había una mejoría en promedio de 10 letras sobre la basal cuando se utilizaba este tipo de tratamiento. Sin embargo, si lo comparamos con la ausencia del tratamiento, que era lo que previamente existía, tenemos una mejoría promedio de 25 letras, y esto marcó la gran diferencia para la terapia antiangiogénica ocular. De estos dos estudios, Marina y Yancor, se pudo deducir que después de las 3 primeras inyecciones se tenía casi un 90% de la mejoría visual que los pacientes iban a lograr, aunque se siguieran inyectando mensualmente. Y algunos oftalmólogos pensaron que 3 inyecciones eran suficientes. Sin embargo, con el tiempo se demostró que si solo se hacían 3 inyecciones y se separaban las demás inyecciones, la visión volvía a caer prácticamente a la línea basal, como se demostró en el estudio Sailor. El estudio Excite lo que mostró es que si no se seguían inyectando, mejoraba y volvía a empeorar la visión cada vez que el paciente era inyectado. Y si no se hacía una dosis de carga adecuada y una dosis de mantenimiento, lográbamos una ligera mejoría de la visión, pero una caída rápida de la visión. De manera que la dosis de carga o de impregnación es importante, más el mantenimiento. Y el mantenimiento significa que en esta enfermedad no podemos abandonar al paciente después de 3 inyecciones, porque lo que sucedería es que finalmente la agudeza visual se va hacia abajo y tenemos frecuentemente reactivaciones de la neovascularización coroidea. Con el tiempo se discutió si bevacizumab era semejante a ranibizumab para degeneración macular, y tal vez uno de los estudios más importantes fue el CAT, en el cual demostró que los resultados eran semejantes entre ranibizumab y bevacizumab, y la mejoría o la disminución del grosor retiniano también era semejante, es decir, los dos eran efectivos para la neovascularización coroidea. Sin embargo, nunca se solicitó la aprobación de bevacizumab para la FDA y sigue considerándose un medicamento off-label. En la parte central tenemos la molécula de bevacizumab, del lado derecho ranibizumab, y aquí aparece la siguiente molécula para bloquear al VEGF, que es el aflibercept. El aflibercept es una proteína de fusión recombinante que tiene partículas de los receptores 1 y 2 integradas en su molécula, de manera que forma una especie de receptor con una muy alta afinidad por el VEGF. Y esto hace que el VEGF sea fácilmente atrapado por esta molécula y lo mantiene unido como si fueran 2 brazos deteniendo esta molécula. La afinidad es tan alta que es menos probable que llegue el VEGF a los receptores específicos de las células endoteliales. Y esta afinidad hizo que el resultado fuera en general bastante bueno. También tiene otra ventaja esta molécula, y es que actúa sobre el factor de crecimiento embrionario. Cuando esta molécula es aplicada y se compara los resultados con aflibercept, con ranibizumab, vemos que los resultados son prácticamente idénticos, y esta molécula se consideró que era muy buena porque podían apartarse más los intervalos de las inyecciones. Después de la dosis de carga, en general se comentaba que podría aplicarse cada 2 o cada 3 meses con resultados semejantes al aflibercept. Por último, aparece la última molécula que tenemos del lado derecho, que es el brolucizumab, que es un fragmento de anticuerpo de cadena simple, que también tiene una gran afinidad y un peso molecular muy pequeño. Sin embargo, al comparar los resultados de brolucizumab con el aflibercept, prácticamente son idénticos. Una desventaja relativa del brolucizumab en este momento es que aparentemente ha habido un poco más de problemas vasculares. Sin embargo, esto todavía está en estudio para poder hacer alguna conclusión. No, independientemente de qué antiangiogénico se utilizara, el régimen de aplicación modifica la persistencia del líquido en la retina. Nosotros queremos que la retina se seque, que no exista líquido ni dentro ni fuera de la retina. Y el objetivo es eso, tratar que la degeneración macular se mantenga seca. Y múltiples estudios trataron de determinar el tiempo óptimo de retratamiento. Muchos de los estudios se han basado en tratar y extender. ¿Esto qué significa? Inyectar al paciente, repetir estudio de OCT, inyectarlo e ir buscando el mayor tiempo posible para ver si el paciente está inactivo. El criterio actual probablemente sea el más aceptado
para un tratamiento a largo plazo. Ahora, ¿qué pasa a la larga? Si vemos este estudio, el 7UP, con un seguimiento a 7 años en pacientes que recibieron antiangiogénicos, independiente de eso, vemos que hay una ligera caída de la visión a la larga y el 37% de los pacientes tienen una visión de 20/200 o peor con este seguimiento a 7 años. Sin embargo, el 23% conserva una visión de 20/40 o mejor, lo cual sustenta que estos tratamientos deben continuarse. De manera que las estrategias terapéuticas en degeneración macular antes y en la actualidad se han modificado. ¿Qué tratamientos se hicieron? Fotocoagulación láser, excisión quirúrgica, traslocación macular, termoterapia transpupilar y radioterapia. Ahora lo que hacemos es modulación. ¿Qué significa esto? Terapias farmacológicas como los antiangiogénicos, terapias combinadas como fue la terapia fotodinámica, y hablaremos un poco de cuál es el futuro. El futuro va hacia la prevención. Probablemente uno de los avances más importantes y que abrió todo un camino para la terapéutica fue cuando la abeja Dolly pudo ser concebida y se pensó que se podían modificar algunas células. De ahí la idea de utilizar células madre y células de epitelio pigmentado derivadas de células embriónicas indiferenciadas para trasplantarlas en la retina y tratar de restaurar la estructura retiniana. Se ha intentado trasplante de epitelio pigmentado y fotorreceptores, puede ser trasplantado, pero aún no se obtienen los resultados que se desean con este trasplante. Hay muchos métodos de cultivo de células de epitelio pigmentado de retina que tienen éxito en vivo, pero aún no han tenido el resultado que se espera en los pacientes. Por otro lado, se han hecho estudios con tecnología de células encapsuladas productoras de anti-VEGF con la finalidad de que no tengamos que inyectar a los pacientes con tanta frecuencia. ¿Cuántos estudios hay en la actualidad para degeneración macular húmeda? Bueno, en este momento, en el año 2021, en octubre, se contabilizaban estudios registrados 54 en fase 1 y 2 y en fase 3 y 4 para degeneración húmeda y un poco menos de estudios para degeneración macular seca. Los caminos de modulación son múltiples, intentan modificar el VEGF y otras estructuras. Por ejemplo, bevacizumab intenta inhibir la producción de las isoformas de VEGF alterando el RNA mensajero. Otros agentes inmunomoduladores en combinación con antiangiogénico como el infliximab, daclizumab, volociximab, que intentan modificar la formación del factor de crecimiento endotelial vascular. Otros más, estroncio 90, inhibidores del complemento, que ya se han hecho en estudios en fase 3, y alteraciones en el complemento. Uno de ellos fue el estudio Mahalo, que fue muy positivo en su inicio. Sin embargo, los efectos colaterales hicieron que no se continuara este estudio como se pensaba que iba a funcionar muy bien. En la actualidad mostraré algunos otros de los estudios que se están haciendo. Existen múltiples, pero hasta el momento no tenemos una terapia que podamos decir es prometedora que pueda detener la progresión de la degeneración macular. ¿Qué hay acerca de la degeneración macular seca? Bueno, la utilización de antioxidantes demostró que se puede retrasar la evolución de la degeneración macular en aquellos pacientes que aún tienen drusas sin una atrofia importante de retina. Estos antioxidantes, recordemos, existen en frutas, en vegetales con hojas verdes, pero también pueden ser administrados si el paciente no los está tomando en la dieta. Y esto puede retrasar en cierto modo una degeneración macular temprana y convertirse en una degeneración macular. Existen ya muchos artículos que sustentan esta hipótesis. Por último, se han intentado prótesis de retina o implantes que intentan sustituir la pérdida de visión en pacientes que tienen un problema serio, pero recordemos que estos pacientes, además de todo, pueden caer en una etapa depresiva y requieren apoyo también psicológico. Los equipos para baja visión no son un tratamiento, pero son un método para compensar la baja visión. Cuando nos preguntan los familiares de pacientes con degeneración macular que si la pueden heredar, la respuesta es sí. ¿Existe alguna forma de prevenirlo al 100% que no nos dé? Tal vez sí, morirnos antes de llegar a una etapa de edad avanzada y tal vez eso evitaría que tuviéramos degeneración macular. En resumen, la causa de esta enfermedad es envejecimiento. Los tratamientos actuales
se dirigen a la consecuencia de la enfermedad, pero no a la causa. La causa es el envejecimiento, lo cual hasta el momento no podemos resolver. Muchas gracias por su atención.